Bueno, el título hoy de la prédica es que las pruebas desarrollan el carácter cristiano. ¿Cómo es? Las pruebas desarrollan el carácter cristiano. Muy bien. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un diamante y un brillante? Aquí dicen que la presión. ¿Cuál es la diferencia entre un brillante y un diamante? ¿Cómo? ¿Que brilla quién? ¿El brillante brilla y el diamante también? Bueno, voy a explicarles porque yo aprendí todo esto. ¿Cómo se transforma un diamante en un brillante? Lo primero que tenemos que entender o que tenemos que saber es que se le llama diamante a la piedra en bruto. La piedra en bruto se llama diamante, mientras que el brillante es el nombre que se le da o con que se denomina a la talla de esa piedra. ¿Sí? O sea, una piedra tallada, una piedra de diamante tallada es un brillante. ¿Queda claro? Queda clara la diferencia entre el diamante y el brillante, por eso es que hay muchos diamantes en bruto. ¿Sí? Son diamantes, pero aún no han sido tallados. Para tallar el diamante es necesario primero un tallador diestro, una persona que tenga experiencia en tallar diamantes. No cualquiera puede tallar un diamante porque si no lo estropea, lo daña. Y para tallar el diamante se usa precisamente un disco también de diamante y se utiliza un aceite como lubricante para ese proceso de tallado. Y el disco debe girar más o menos a unas 2500 revoluciones por minuto y va puliendo cada una de las facetas de esa piedra, de ese diamante. Para conseguir realmente un diamante de calidad es necesario tallarlo en 58 facetas o 58 caras. Imagínense una piedra de esas talladas en todas esas caras. ¿Para qué se talla en todas esas caras? Para que el brillo, para que la luz sea reflejada en toda su esplendor a través de esa piedra. Y así ese brillante tenga una belleza excepcional, única. Y el diamante para eso, pues, para llegar a ese nivel de brillante, se necesita una gran fricción. No sé si ustedes alguna vez han pulido algo con fresas de diamante o con discos de diamante, ¿no? Apenas se han arreglado las uñas con discos de lijas. De igual manera, mis amados, el cristiano, ojo, el cristiano a través de las pruebas y a través de las dificultades es perfeccionado. Su carácter es transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando algún predicador le diga, vuélvase cristiano que se van a arreglar sus problemas, dígale, usted es un mentiroso. Es todo lo contrario. Cuando nos convertimos en cristianos, entramos en franca guerra contra el enemigo y contra nosotros mismos. ¿Sí sabía eso? La vida cristiana no es un lecho de rosas. ¿Quién está exento de las dificultades hoy en día? Nadie, ¿cierto? Pues algunos, los que están en el cementerio ya no tienen problemas. Pero como cristianos seguimos enfrentando dificultades, seguimos enfrentando situaciones de crisis, seguimos enfrentando necesidades, enfermedades, seguimos enfrentando el dolor, la traición a veces de las personas en que más hemos confiado y pérdidas.
Nos enfrentamos a eso. ¿Mm? Y muchas veces nosotros no sabemos cómo enfrentar todas estas situaciones difíciles. Así que nos afanamos, no dormimos, nos estresamos, luchamos con nuestros recursos que son tan limitados y al final nos sentimos derrotados. ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? Decimos que somos muchas veces cristianos, pero no sabemos si nuestra fidelidad y nuestra confianza en Dios realmente son reales. ¿Mm? Cuando nuestra fe es puesta a prueba, lo que se está realmente probando es si nosotros nos hemos despojado de la confianza en nosotros mismos, de nuestra autosuficiencia, y hemos depositado completamente nuestra confianza en Dios. Y el texto que vamos a leer hoy lo escribió el apóstol Santiago. Y él nos hace una invitación para que con una excepcional plenitud de gozo nosotros podamos conocer algunas cosas. ¿Cuáles cosas? Son 3 cosas. Número 1, que el propósito de Dios con estas dificultades es poner a prueba nuestra fe primero. Número 2, que los recursos necesarios para resistir y ser probados en medio de ellos se encuentran en Dios, y vamos a verlos que Él es el que nos los da. Y como tercer aspecto, que el premio se dará, o cuál premio se dará realmente a los que lo aman. Muy bien, miremos el texto. Santiago capítulo 1. ¿Todo ya? Del verso 2 en adelante. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas que digan duro, pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia debe tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la hora del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá alguna cosa del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Muy bien, por eso tenemos que entender como primera medida cuál es el propósito de las pruebas o el propósito de las dificultades. Hay que hacer una diferencia entre prueba y tentación. No, Dios nos prueba, no solamente las permite, sino que Dios nos prueba. Por eso el apóstol está diciendo aquí: tengan sumo gozo cuando están en diversas pruebas. Porque a través de la prueba se está probando. Una cosa diferente es la tentación. Una cosa diferente es la tentación. La tentación viene cuando de nuestros propios deseos, concupiscencias, ¿sí?, aflora la carnalidad de nosotros. Si somos seducidos, si somos llevados al pecado y muertos. Entonces hay que diferenciar. No podemos decir que Dios nos tienta, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. La prueba sí, porque la prueba es parte de nuestra santificación. Dios nos recibe tal y como llegamos a Él. ¿Sí o no? ¿Cómo llegamos a Él? Vueltos una melodía, ¿cierto? Pero Dios no nos deja así. Dios comienza el proceso de santificación en nosotros por medio de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas y por medio de su palabra. El proceso pleno de santificación o total de santificación, ¿dónde será? En el cielo, cuando seamos
glorificados con el Señor. Muy bien. Miremos lo que dice entonces el texto 1, el versículo 2 del capítulo 1. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Fíjese que la palabra que Santiago está dirigiendo aquí a sus hermanos que estaban esparcidos por diferentes lugares de la tierra. ¿Por qué estaban esparcidos? Por causa de la persecución que había iniciado el imperio romano. Y lo que les está diciendo aquí es una palabra de aliento. ¿Sí? Estén gozosos. ¿Cuándo? Cuando los persigan, cuando los maten por causa del nombre de Jesús, cuando su familia esté sufriendo por causa del nombre de Jesús, cuando lo esté saboreando un león por causa del nombre de Jesús, tengan sumo gozo. Alégrense. O sea que son palabras de aliento, son palabras de una exhortación práctica a todos esos cristianos que estaban sufriendo dificultades. O sea, es practicar ese gozo en medio de la prueba. ¿A cuánto nos gusta estar gozosos en medio de la prueba? Ojo, porque o en la prueba o salimos aprobados o salimos reprobados. Reprobados. ¿Cuál es nuestra actitud cuando hay una prueba? Cuando hay una dificultad, cuando hay una enfermedad, cuando hay un dolor. Dale gracias a Dios, Señor, gracias porque estás obrando en mi vida para que el carácter de Cristo cada día sea formado en mí. Y eso nos va a llevar a crecer, eso nos va a llevar a ser íntegros en medio de las pruebas que podamos estar nosotros padeciendo. Ahora, las dificultades de la situación hicieron que estos santos, estos hombres y mujeres comenzaran a desviarse espiritualmente. Por eso el apóstol Santiago escribe esta carta, o Jacobo, ¿no? Santiago se lo pusieron más adelante, el nombre original es Jacobo. Y muchos se comenzaron a apartar por medio de las pruebas, comenzaron a echarse para atrás, comenzaron a tener una fe superficial, comenzaron a tener dudas, carnalidad en sus propias vidas, incluso contiendas entre ellos mismos, surgieron chismes, una cantidad de actitudes erradas, quejas. Y Santiago aquí nos está diciendo, oiga, mira, los cristianos pasarán por dificultades, enfrentarán problemas, son parte de la vida misma. Es un engaño decirle a la gente que no va a tener problemas en la vida. Nosotros tenemos que aprender a enseñar y a preparar a nuestros hijos para enfrentar los problemas, las dificultades. De eso son parte de la vida. Y les repito, la vida no es un lecho color de rosas. Las rosas también tienen espinas, dicen por ahí, ¿cierto? Así que el apóstol los alienta a tener una actitud gozosa. Y esa actitud gozosa la produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Acuérdense que es parte del fruto, amor y gozo. El gozo es parte del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, lo que vive un hijo de Dios, lo que vive un creyente, no ocurre de manera accidental, ¿sí? Cuestión de suerte, cuestión de casualidad, dicen por ahí algunos, ¿no? Pero para el cristiano no es así. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Dios controla todas las cosas, todos los asuntos del universo. Dios controla todos los asuntos del universo. ¿Sí sabía eso? El mover de las estrellas, la formación de nuevas estrellas, la destrucción de las estrellas viejas, bueno, una cantidad de cosas, todo lo que los astrónomos descubren día a día, todo eso lo controla Dios, está en sus manos. De igual manera, así como Él controla la inmensidad del universo y lo más grande,
también tiene control sobre nuestras propias vidas. ¿Sí sabía eso? Dios tiene control sobre nuestra propia vida. Y detrás de cada situación en particular, Dios tiene un propósito. Él no hace las cosas a ver cómo salen, a ver qué resulta, ¿no? No, Él dice que envió su palabra con un propósito. Irá y cumplirá el propósito para el cual la envíe. Ahora, no es fácil enfrentar las dificultades. O dígame quién, sí, para mí son pan comido. No, no es fácil, hermano. No es fácil. Generalmente nos damos cuenta de los beneficios de esas pruebas y de esas dificultades cuando las miramos hacia atrás. Esto sucedió porque yo necesitaba aprender esto o esto necesitaba ser formado en mí. Y la adversidad prueba nuestra fidelidad y nuestra confianza en Dios. Y Él nos reconfirma que Él es suficiente, que Él es digno de poner toda nuestra confianza en Él. ¿Cómo nosotros podríamos aprender a perseverar, a confiar más en Dios si nunca enfrentamos pruebas? ¿Cómo sabríamos que podemos darle el título de bachiller, como hay algunos hermanos que se graduaron en este año, o el cartón de quinto primaria, o el de tercero, o el de preescolar, si jamás hicieron una prueba? Las pruebas nos aprueban o nos desaprueban. Así que si está siendo probado, mis hermanos, entienda que Dios quiere que usted salga aprobado. Las adversidades producen paciencia. Y aquí la palabra paciencia significa permanecer bajo o resistir el peso que ha sido colocado encima. O sea, soportar la presión. O sea que la paciencia, cuando es probada, lo que se está probando es la resistencia. ¿Cuántos ingenieros hay aquí? ¿Uno recién graduado? ¿Ingeniero en qué? Ingeniero civil. Bueno. Entonces, como ingeniero civil, su merced, me imagino que le enseñaron a hacer todos los ensayos y pruebas para determinar el comportamiento de los materiales, ¿cierto? Se hacen pruebas de tracción. ¿De qué otro tipo de pruebas? Compresión, dureza, resistencia al impacto, fatiga, ¿sí? Una cantidad de pruebas que se le hacen ¿a quiénes? A los materiales. Y de esas pruebas se establecen las características y el uso que se le dará a ese material. Por ejemplo, es diferente preparar un cemento para un pañete que preparar un cemento para una columna que va a ser el eje principal de un edificio de 443 metros, como el edificio ese de los Estados Unidos de Nueva York. ¿Cómo es que se llama? El Empire State, 440 y pico de metros. Es diferente, ¿cierto? Ese concreto que se va a preparar o ese hormigón que se va a preparar, entonces ahí tiene varios componentes. La calidad del cemento que se va a aplicar, la arena, también la calidad de la arena, el grosor de la arena, las características de la arena, la gravilla, el tamaño, ¿cierto? De la gravilla, la consistencia de esa gravilla, ¿sí? Cada una de esas cosas, cuando se aplican en determinados volúmenes, da unas características a ese concreto que vamos nosotros a utilizar. La paciencia, mis hermanos, que produce la adversidad, nos lleva a ver la vida como Dios la ve, no como nosotros la vemos, ¿sí? Nos motiva a esforzarnos y actuar con lo que creemos. Hay mucha gente que vive
¿sí? Como quiere, supuestamente creyendo otra cosa. O sea que no vive lo que dice creer. No vive lo que dice creer. Algunos dicen que no hay que mentir, pero es una mentirita piadosa. Se está engañando. La paciencia produce perfección, produce madurez. O sea, es el estar completos, el estar íntegros. Esto es que maduremos en el carácter cristiano, que aprendamos a crecer en nuestra dependencia de Dios y permanecer fieles cuando la presión está encima de nosotros, cuando estamos en pruebas, en dificultades. Así que la realidad, mis amados, de nuestra fe en Cristo es probada por medio de las aflicciones, es probada por medio de las crisis, es probada por medio de las enfermedades, por medio del dolor, por medio de las pérdidas. ¿Y qué hace el cristiano? El cristiano se debe gozar en eso. ¿Por qué? Porque son oportunidades de Dios que Él nos da para que nosotros podamos crecer en madurez, podamos crecer en nuestra dependencia de Él, podamos crecer en nuestro conocimiento de Él. Y como dice la palabra, estar completos. Recuerda, Dios tiene un propósito en mente para cada uno de nosotros. Warren Wiersbe dice lo siguiente, dice, el propósito de Dios con las adversidades es perfeccionar el carácter cristiano de sus hijos. Él quiere que sus hijos sean maduros o perfectos. Y la madurez se desarrolla en el laboratorio de la vida. Una de las mejores pruebas de la madurez cristiana es la tribulación. Wow. Y el Señor quiere que nosotros seamos perfeccionados. La palabra ya en Mateo 5:48 dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cuántos de aquí conocen la historia de José? De José. José Patiño, no. El soñador, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años estuvo en el laboratorio? ¿Cuántos años estuvo en el laboratorio? 13 años, imagínense. 13 años. 13 años, amados, encarcelado. Entonces, ¿se imaginan? ¿Qué tal a usted le hubiera pasado eso? La primera vez que lo meten a la cárcel, el primer día, ¿será que Dios se olvidó de mí? 13 años permaneció este hombre allí, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Ah, pero es que eso es del Antiguo Testamento, pastor. ¿Ustedes conocen a un hombre que se llama Pablo? ¿Cuántas veces estuvo en prisión? ¿Cuántas veces fue azotado? Multitud de veces, dice, fue golpeado con palos, apedreado 3 veces. Estuvo también 3 veces en naufragios. Se encontró perdido en el mar. ¿Saben eso? Perdido en el mar. Dice que estuvo en peligro de ladrones. De los judíos tenía que también cuidarse y de los gentiles. Estuvo en peligros en la ciudad y en el desierto y en el mar. Dice que tuvo que pasar muchas noches sin dormir, que padeció sed, hambre y frío, y que estuvo en peligro por causa de falsos hermanitos y con muchos otros problemas. Léalo allá en 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Saben, mis amados? ¿Y cuál fue la actitud que tuvo Pablo? Dicen, pobrecito, yo sirviendo al Señor, y cuando debía tener casa, carro y beca, ¿cierto? Cuando Dios debía bendecirme abundantemente y enriquecer, aumentar mi cuenta bancaria y toda la cosa, tener ya una flota de barcos para poderme mover. ¿Ah? Y fuera de eso, además el Señor le dio
una espina en su cuerpo. Parece que era una dolencia en su cuerpo. Y aún así, mis hermanos, el Señor le dijo, no te voy a quitar ese aguijón. Tu victoria no es que sea quitado ese aguijón, no es que sea removida esa prueba, sino que aprendas a depender de Dios, a ser obediente, a ser humilde, a pesar de las circunstancias. Ahora piense usted, ¿cuántas cosas de estas le ha pasado por causa del Evangelio? ¿Qué ha tenido que padecer por causa del Señor? Bueno, no vayamos tan allá entonces. Piense por un momento en el tiempo en que usted tuvo que estar encerrado en su casa por la confinación de la pandemia del COVID-19. ¿Creció en fe? ¿Creció en comunión con Dios? ¿Conoció ya más de la palabra? ¿O qué se la pasaba haciendo? ¿Renegando? ¿Mirando televisión? ¿Escuchando música por ahí? ¿O qué? O sea, ¿qué le dejó ese tiempo de confinación? ¿Qué aprendió de Dios en ese tiempo? ¿Qué aprendió de usted mismo? ¿O qué aprendió de las personas que le rodearon? Ah, eso sí, pastor, yo sí sé que... No, eso es terrible, terrible. Esa mujer que el Señor me dio o ese hombre que el Señor me dio, imposible vivir con él. ¿Ustedes sabían que los problemas familiares se dispararon en ese tiempo? La gente ya no puede vivir junta mucho tiempo. Parecen puercoespines. Se andan haciendo daño mutuamente. Ahora, en ese tiempo de prueba, ¿usted salió aprobado? ¿O se rajó? Que no vaya a ser como el mexicano, no me sé rajar, ¿no? Recordemos, las pruebas que hacen desarrollan el carácter cristiano. 4 o 5 veces ya lo he repetido y no me la han cogido. Muy bien. Tenemos que pedir sabiduría para preservar en las dificultades. Número 2. Mira lo que dice el verso 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Muchas veces, mis hermanos, no entendemos cuáles son los propósitos de Dios. Ojo, muchas veces no entendemos. Y en muchas de las dificultades que enfrentamos en medio de esas dificultades y de esas pruebas, se puede a veces presentar confusión, se puede presentar desesperación y pueden surgir preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que surgen normalmente en medio de las pruebas? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué Dios permite estas cosas tan difíciles para mí? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Y qué está haciendo aquí el apóstol Santiago? Animando al cristiano a que conozca cuál es el propósito que Dios tiene por medio de esa prueba. Y se le está orientando a pedir la dirección de Dios, a pedir la sabiduría. Señor, yo no entiendo por qué esta situación. Dame, Señor, sabiduría para poder comprender y entender qué estás haciendo en mi vida a través de esta situación que estoy viviendo. Y cuando le pedimos a Dios esa sabiduría, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo nos la da? De manera generosa, de manera abundante. Él tiene una provisión grande de sabiduría para cada uno de sus hijos. Pero si no pedimos, hermanos, si estamos pidiendo otra cosa, a veces nos enfocamos en pedir más en las cosas de este mundo que en las cosas que realmente son valiosas y eternas. Estamos preocupados a ver cómo vamos a pagar la pensión de febrero cuando ni siquiera hemos terminado este año. ¿Sí o no?
Hay muchos que están afanados por eso. ¿Sí? Muchos están afanados. ¿Y ahora qué vamos a hacer para los regalos de Navidad si no hay plata y preocupados y estresados? Y se les sale úlcera y gastritis y se les bajan las defensas y una cantidad de cosas. Y eso, y se endeudan, sacan tarjetas de crédito. ¿Mm? Pero la palabra dice, oiga, si tiene que falta de sabiduría, pídala. El mismo Señor Jesús nos anima a eso. En el sermón del monte, Él declara que nosotros debemos pedir a Dios lo que necesitamos. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Mis amados, la sabiduría viene de Dios. La sabiduría es un regalo de Dios. No es simplemente un conocimiento intelectual. Es ver la vida como Dios la ve. Es tomar decisiones en nuestras vidas con base en los principios de su palabra. Cuando la vida se pone dura, es que más la palabra tenemos que ponerla en práctica. Porque hay algunos que cuando la vida se pone dura, aflojan. No, hermano, ¿qué vamos a ir a reunión? O hay que trabajar. Hay que trabajar. Algunos varones no vinieron ayer porque me dijeron, no, pastor, yo los sábados a las 5 de la tarde estoy en plena acción. Le dije, pues hermano, cuadre su agenda para que la acción termine a las 4. Y no aparecieron. Porque están dando más importancia a las cosas materiales de este mundo. Piensan que si no trabajan esas 2 o 3 horitas el sábado, de más, vamos a pasar hambre, a pasar necesidad. O porque la gente nos presiona, entonces tenemos que hacer lo que la gente nos dice. Mamola. Tenemos que dar y poner nuestras prioridades en orden. Eso demuestra falta de sabiduría. Total falta de sabiduría. Pero es que si fuera todos los días a las 5 de la tarde que tendríamos que vernos, uno dice, bueno, sí es que los hermanos están ocupados. Pero una vez cada 15 días, uno dice, oiga, ¿en qué andamos entonces? Varones, sogamoseños, no israelitas, sogamoseños. Mis hermanos, en ningún ámbito de la vida la sabiduría es tan necesaria y tan fundamental como en los reveses, como en las situaciones difíciles. Por eso es que la insensatez o la falta de sabiduría en esos momentos es desastrosa para la vida de una persona. Y Dios es la fuente de la sabiduría, que dice Proverbios 2:2. Da oído a la sabiduría e inclina tu corazón al entendimiento, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Vemos que Dios aquí no nos está reprochando nuestra ignorancia, no nos está reprochando nuestra torpeza, pero sí nos dice, oiga, pidan sabiduría, con la plena certeza, con la plena convicción de que Dios en su gran generosidad nos la dará de manera abundante, mis hermanos. ¿Y cómo tenemos que pedir? Sin dudar, hermano, sin titubear, porque dice que los que dudan son como la ola del mar que es llevada por el viento de un lado a otro. Algunos varones me dijeron, pastor, cuente conmigo. No sé si entendieron, si ese cuento es que nos pusiéramos a contar 1, 2, 3, porque no aparecieron. No aparecieron. Fíjense cuán necios somos. Somos de doble ánimo. Para una de las cosas dijimos, sí, listo. Y al ratico ya hemos cambiado de parecer. Dice la palabra, el hombre que es de doble ánimo no va a recibir nada.
El hombre de doble ánimo no es una persona confiable. Las personas de doble ánimo no pueden tomar decisiones sabias. No son personas estables en los momentos de dificultad. Y sus emociones fluctúan. En un momento están contentos, dicen que sí, se comprometen a todo, que amén, gloria a Dios. Pero a la hora de hacerlo, no aparecen, no se puede contar con ellos. Sus decisiones fluctúan de acuerdo a la situación que se esté dando. Hay partido de Colombia, entonces ni modo de ir a la reunión. ¿Cómo se le ocurre, pastor? ¿Cierto? Ni modo. Wow, qué difícil, ¿no? Estas personas en un momento confían en Dios y al siguiente ya están dudando. Están dudando. Son personas de doble personalidad. Y estas personas, ¿saben qué van a recibir de Dios? Nada. Pero Señor, yo te pido y te pido y te pido y no recibo nada. ¿No será que es de doble ánimo? ¿No será que dice una cosa pero usted hace otra? Bueno, miramos ahora cuál es la reacción ante las pruebas. Miremos lo que dice el versículo 9 en adelante. Dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. No sé si ustedes sabían que las dificultades y las adversidades no saben de clases sociales. ¿Sí sabían eso? No saben de bienes materiales ni de cuentas bancarias. Aquí hay un contraste entre los pobres y los ricos, pero a ambos les llegará la prueba. A ambos les llegará la prueba. Por eso el creyente que ha recibido la sabiduría de Dios va más allá de lo meramente temporal, de lo meramente terrenal, y está enfocado en la soberanía de Dios. Es consciente de que es el poder de Dios que lo sostiene a él en medio de la dificultad y en medio de la adversidad. Dice la palabra que Dios nos sostiene con la diestra de su justicia. Wow. No somos nosotros, es Dios quien nos guarda y quien nos sostiene. Mire lo que dice el pastor MacArthur. Cuando usted pierde una hermana, un hijo, una esposa, un esposo, una madre u otra persona amada, la riqueza no produce consuelo. Cuando usted pierde su salud, un amigo lo traiciona o alguien difama de usted injustamente, el dinero no puede comprar paz mental ni aliviar el dolor. Las pruebas son el gran compensador que lleva a todos los hijos de Dios a depender de Él. La riqueza no acerca más a Dios, ni la pobreza lo mantiene más lejos. Wow. De tal manera, mis hermanos, que podemos decir como dice el autor aquí de la carta a los Hebreos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Allá, Hebreos 4:16. No olvidemos, mis hermanos, las pruebas ¿qué hacen? Desarrollan el carácter cristiano. Muy bien. Ahora miremos la bienaventuranza, la bendición que viene, mis amados hermanos, por causa de permanecer gozosos y soportar y salir aprobados en la prueba. ¿Quiénes son los cristianos que perseveran en medio de las dificultades? Aquellos que la soportan y la aprueban con la sabiduría de Dios. Aquellos que le han creído a Dios.
O sea que se mantienen en fe cuando han sido o cuando están siendo probados. Y recibirán un premio. ¡Wow! ¿Alguno de ustedes en el colegio les dieron un premio? ¿Qué premio le dieron? Mención de honor y medalla. ¿Por qué? Ah, caramba, Sansón sacó Javier sacó el primer puesto. Pasó la prueba. Y fíjese que Dios también nos da. ¿Qué nos da Dios? ¿Qué nos da Dios? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice la palabra? El honor más grande que una persona puede recibir. ¿Cuál es? La corona de vida. O sea, es la vida eterna que Él ha prometido. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos aquellos que lo aman. ¡Wow! Caramba. Así que, hermanos, como conclusión, la prueba de nuestra fe saca lo mejor o lo peor de nosotros. La prueba de nuestra fe saca lo mejor o lo peor de nosotros. Lo que hay en el interior de una persona es como una bolsita de té. ¿A cuánto les gusta aquí el té? ¿Se han tomado té alguna vez? ¿O han tomado aromáticas de esas que vienen en bolsitas? ¿Sí? ¿Mm? Si a usted le meten una bolsita ahí y usted no sabe de qué es, o cuando se le cae el tiquete a la bolsita, usted no sabe qué va a salir ahí, si va a salir un té realmente o va a salir un agua de manzanilla, una agüita de toronjil para los nervios, ¿sí? Tampoco va a saber cuál es la calidad y cuál es la madurez. ¿Hasta qué momento usted lo va a saber? Usted coge la bolsita de té y se la mete hacia la boca y la prueba. ¿Qué hace con la bolsita de té? La mete en agua hirviendo. Ojo, la bolsita de té hay que meterla en agua hirviendo. ¿Sí ve? Hasta que nuestras vidas no están en pruebas en el agua hirviendo, no sabemos lo que va a salir de adentro. Hermano, ¿qué hizo la prueba en ellos? Los desaprobó. ¿Los desaprobó? Si estuvieran aprobados, estuvieran aquí. ¿Estuvieran aquí? No, pastor, es que es tan lejos. Es tan lejos. Hermano, si no tiene para el pasaje, madrugue y venga caminando. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? Hay unos que tienen bicicleta, ellos se vienen en bicicleta, mis hermanos allá. ¿Cuál es el problema? Cuando hay pasión en nuestro corazón, mis amados, no le ponemos tiza a las cosas. No le ponemos tiza a las cosas. Hay hermanos que tienen carro y vienen con cupos. Pero no, ellos quieren llegar a la reunión a las 11. Antes, cuando era la reunión a las 9, llegaban a las 10. Ahora que es a las 10, llegan a las 11. Cuando estamos en medio de la dificultad, realmente sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Así se muestra, mis hermanos, la madurez del corazón del hombre. Hasta que está metido en medio de la dificultad. Hasta que está metido en medio del agua hirviendo. No, pastor, es que no hay. Y si no hay, ¿qué? Hermano, ¿tiene zapatos? Hágale. A tirar quimba, como dicen. Y los niños que se aprendan a caminar desde chiquitos. ¿O no? Ay, pero es que me canso. Ayer no me quedé varado por allá, por las monjas. Se me reventó la cadena y se rompió los cambios y todo. Iba con mi esposita. Mi amor, váyase. Váyase, yo llego a la casa. Y ella me dijo, no, yo voy, traigo el carro y te recojo.
espérame aquí. Para al lado de... Dije, pero ¿qué me voy a esperar aquí? Si me devuelvo, me queda muy largo el trayecto. Creo que es más cerca por el lado de Fira. ¿Ah? Entonces, pues, a caminar, hermano. Solazo, 9, 10 de la mañana, pleno sol. Y camine, y camine, y camine. Casi llego a la casa. Gracias a Dios, mi esposita me recogió aquí unas cuadras antes. Hermano, ¿y qué se me pegue? ¿Qué pasó? Nada. Hay algunos que se preocupan porque tienen que caminar. ¿Sí? Ay, es que hay mucho sol. ¿Sí? Estamos como la Sulamita. El sol me vio y me puse morena. Pues hermano, se broncea. O sea, no pongamos inconvenientes, hermanos. El agua hirviendo manifiesta lo que hay en el corazón. Hay algunos que son apenas diamantes en brutos. Pero Dios está colocando ese disco de diamante, ese disco de la prueba. Dios está trayendo esa agua hirviendo de la tribulación para ser confrontado, para que busquemos la sabiduría de Dios y para que podamos salir aprobados en medio de la dificultad. ¿Y recibiremos qué? El premio de la vida. Oh, no lo van a premiar con un pinche carro que se puede por ahí ganar en un sorteo. No, mis amados. Es la corona de vida. Cada uno de nosotros somos ese diamante en las manos de Dios. Cada uno de nosotros somos esa bolsita de té en las manos de Dios. Dios no nos va a dejar como nos encontró. Él va a hacer de cada uno de nosotros un brillante. Wow. Mire la cara que está a su lado. Qué cara de diamante tiene, ¿no? Pero Dios está haciendo contigo un brillante. Un brillante. Muchas cosas son consecuencia del pecado. Por eso, ¿y cómo se originaron del pecado? Porque hubo una tentación y se cayó en pecado. Cuando nosotros mismos nos metemos en problemas y nos metemos en dificultades, es por causa de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos carnales. Y tendremos que pagar las consecuencias de esas malas decisiones por causa del pecado, que es otra cosa. Más adelante, cuando el apóstol Jacobo comienza a hablar de la tentación, que es otra cosa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, porque tú no nos dejas como llegamos a ti, sino que pones ese disco de diamante en nuestras vidas. Pero gracias por el aceite de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque estás formando en nosotros el carácter de Cristo. Y ayúdanos a entender, a poder discernir que la prueba nos hace crecer en sabiduría, nos hace crecer en madurez espiritual. Por eso pedimos a ti sabiduría para enfrentar estas situaciones difíciles. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén.